Vamos a dar paso a la palabra. En esta ocasión vamos a tratar el segundo tema de la serie que iniciamos la semana pasada y vamos a estar hablando acerca de el sufrimiento. La semana pasada, los que estuvieron aquí presentes o los que vieron la grabación recordarán que hablamos cuál es el sufrimiento, en el sentido de que todos en esta tierra, creyentes y no creyentes, estamos llamados a sufrir. El llamado a sufrir viene de parte de Dios y todos de alguna forma, en algún momento de nuestra vida, vamos a pasar por el sufrimiento. Esa es, decimos los que creemos en Cristo, que es una de las asignaturas que Dios tiene en su escuela. Todos vamos a pasar, estamos pasando, hemos pasado o pasaremos por alguna forma de sufrimiento. Algunos más, algunos menos, otros más intensos, otros más pasajeros, pero todos de alguna manera u otra pasamos por el sufrimiento en esta vida. Así es que, si es algo que va a sucedernos y que nos está sucediendo, la pregunta que vamos a tratar de resolver hoy a través de la palabra es: ¿cuál es entonces el origen del sufrimiento? ¿Dónde empezó el sufrimiento que ahora en día nos sigue afectando en nuestra vida diaria de alguna forma u otra? Y sabemos que el día de mañana vamos a sufrir. Entonces vamos a ver en la palabra de Dios dónde empezó todo, por qué el sufrimiento y cuál es su origen. Por lo cual le pido que me acompañe a la carta a los Romanos, capítulo 8. Romanos 8, y vamos a ver la condición actual en la cual estamos viviendo. Y no me refiero a actual solamente de este tiempo, sino que es la condición que tiene muchos siglos en la cual nosotros estamos viviendo, en la cual está dominando en esta tierra. Y aquí en Romanos 8, versículo 22, lo expresa de esta manera. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera actualizada 2015, puede diferir un poco de la versión que usted tenga. Aquí proyectamos usualmente la Reina Valera del 60 o la NBI para tener diferentes traducciones, pero el significado no se pierde. Entonces dice Romanos 8:22: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y mire, continuemos con el 23, dice: y no solo la creación, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, dice la palabra del Señor que la creación, y no solamente la creación, sino también nosotros gemimos. ¿Qué es un gemido? Es un lamento, es un quebranto, es un dolor o, como estamos viendo a través de esta serie, sufrimiento. La creación sufre, nosotros sufrimos, y dice aquí dolores de parto. Las que son madres y han pasado por esta etapa de dar vida saben lo que es un dolor de parto. Y ya la semana pasada estuvimos hablando al respecto de lo difícil que es el sentido de embarazo, el parto mismo, el sufrimiento y el dolor que se experimenta. Pues así dice que la creación, todos nosotros, los hijos de Dios, estamos gimiendo, estamos sufriendo, estamos quebrantados como en dolores de parto. Pero entonces vamos a ver dónde empezó el sufrimiento, dónde ha empezado el dolor y todo lo que ha traído a nuestra vida. Para lo cual le pido que me acompañe al principio de nuestra Biblia, Génesis capítulo 1. Génesis 1 nos narra cómo fue la creación de los cielos, la tierra, la vida, todo lo que existe,
En Génesis 2 también nos da una descripción de cómo fue formado el hombre ya en detalle, cómo fue formada también la mujer. Y fíjese cómo termina en uno de estos capítulos diciendo el Señor por todo lo que había hecho. Génesis 1:31. Mire qué hermosas palabras expresa Dios acerca de lo que hizo. Génesis 1:31. Dios vio todo lo que había hecho. Y he aquí que era muy bueno, en otras versiones dice, bueno en gran manera. Todo lo que hizo Dios era bueno en gran manera, era muy bueno. Diríamos, era perfecto. Lo que Dios hizo en estos primeros 2 capítulos del Génesis era perfecto. Dios creó la situación perfecta, la condición perfecta para que ahí vivieran Adán y Eva. Esto nos da a entender que de alguna forma lo que Dios hizo era sin dolor, era sin sufrimiento, sin pecado y sin maldad, porque dice de él mismo lo que hizo que era bueno en gran manera. Pero en el capítulo 3 de Génesis, no sabemos cuánto transcurrió desde el primer versículo, ¿verdad? Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta el versículo 25, donde termina el capítulo 2, que dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Hasta el capítulo 3 dice, pero la serpiente, y ya sabe usted lo que pasó ahí. Se acabó la perfección de lo que Dios había hecho. Esto significa que Dios no generó el pecado, que Dios no creó el sufrimiento, que Dios no formó el dolor, sino que a partir del capítulo 3 de Génesis empezó la decadencia del ser humano a causa del pecado. Aquí fue el principio de la caída de la humanidad, principio que sigue vigente a nuestras vidas el día de hoy y seguimos todavía sufriendo por el pecado que Adán y Eva cometieron en ese entonces. Sin embargo, también es importante mencionar que el pecado no empezó aquí. El pecado ya existía antes de Génesis 3. El primer pecado que fue cometido en la creación fue del propio Satanás. Lo podemos leer en Ezequiel 28. Nos dice cómo él se llenó de orgullo, cómo él se llenó de vanagloria. Dice que quiso ser como Dios, ocupar el trono de Dios, el lugar que le correspondía a Dios. Satanás lo quería para sí mismo. Dice que se llenó de orgullo. Entonces el primer pecado que encontramos en la historia fue de Satanás y fue en el cielo antes de Adán y Eva. El mismo pecado de rebelión que cometió Satanás en ese entonces es el mismo pecado que Satanás indujo engañando a Eva para que tanto ella como Adán pecaran. Esto es la rebelión. Pecaron desobedeciendo el mandato de Dios. Lo mismo que hizo Satanás en el cielo cuando fue destituido de la gloria de Dios, arrojado a la tierra. Ese mismo pecado de Satanás es el mismo pecado que cometieron Adán y Eva. Y es uno de los pecados que más comete el ser humano, el del orgullo y la rebelión contra Dios. Entonces, todo era bueno en gran manera hasta que pecaron. Hasta que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y rebelarse en contra de Él. El Señor les había dicho claramente en el versículo 17 de Génesis 2, le dice, del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. El día que comas de él, ciertamente morirás.
Vamos a hacer una oración. Padre, rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas por medio de tu palabra. Danos el entendimiento, la comprensión que necesitamos, Señor, para alcanzar el conocimiento que tú nos vas a proveer por medio de tu palabra en este día, Señor. Ayúdanos, Padre. No queremos ser rebeldes, no queremos resistirnos, Señor, a tu exhortación, Padre, aún a tu disciplina, sino queremos ser dóciles. Por eso te rogamos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos hables a cada uno de nosotros en lo personal, y esta palabra, Señor, no sea un mero conocimiento, sino signifique una etapa más de nuestro proceso de transformación, de madurez y de crecimiento espiritual, Señor, para parecernos más a tu Hijo Jesucristo aquí en la tierra. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces le dice el Señor: el día que comas vas a morir. Ustedes creen, mis amados hermanos, que Dios, porque el árbol era de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. Ustedes creen, mis amados hermanos, que Dios iba a restringirle o prohibirle al hombre alcanzar conocimiento. ¿Ustedes creen que Dios le prohibía al hombre conocer el bien o distinguir el bien del mal? Por supuesto que no. Pero la diferencia es cómo iban a adquirir ese conocimiento Adán y Eva. ¿Lo iban a recibir directamente de Dios o lo iban a recibir por su propia cuenta? Eso es justamente el pecado que ellos cometieron, el no confiar en lo que Dios les dijo, el no esperar a que Dios les dijera las cosas, sino que por cuenta propia ellos quisieron alcanzar algo que Dios les iba a dar. Y ese es el problema de la humanidad: querer alcanzar por sus propias fuerzas, sus propias capacidades, aquello que deberíamos de esperar en Dios. Dios, por supuesto, creemos que le iba a confiar cómo, por ejemplo, labrar la tierra, cómo hacer el surco, cómo sembrar semillas. Eso es conocimiento, es ciencia. Ellos no lo sabían, pero creemos que Dios le iba a proveer el conocimiento a Adán y Eva de lo que necesitaban saber para cuidar el jardín del Edén. Pero ellos no esperaron en Dios y tomaron su propio camino de rebeldía, alejados de Dios. Y repito, ese es el problema de mucha gente: no esperar en Dios y creer que saben más que Dios. Creer que son más inteligentes y más sabios que Dios, aunque Dios te dice espera, aunque Dios te dice aguarda, aunque Dios te dice hazlo así, con este orden, con estos fundamentos, hazlo así. Y tú dices no, yo no puedo esperar, no puedo perder más tiempo, a mí me urge conseguir esto, así es que yo no voy a aplicar los principios de Dios y lo voy a hacer en mis propias fuerzas, con mis propios métodos de inteligencia, mi capacidad, mis recursos. Ese es el problema del ser humano: la rebeldía y no esperar en Dios. Y las consecuencias son gravísimas. Eso fue justamente lo que cometieron Adán y Eva: no esperar el conocimiento, la diferenciación entre el bien y el mal, instruidos por Dios, sino que quisieron adquirirlo por sí mismos sin considerar a Dios. Mire, por ejemplo, usted y yo no necesitamos conocer el mal para saber que es malo. Lo digo de otra manera, con un ejemplo. Usted y yo no necesitamos, por ejemplo, probar las drogas para entonces conocer lo malo que son las drogas. Usted y yo solamente necesitamos conocer el bien. Usted y yo solamente necesitamos conocer lo bueno. No tenemos que conocer por experiencia el mal ni lo malo. Cuando usted y yo y cualquier ser humano estamos satisfechos con el bien, con lo bueno que Dios provee, y con eso tenemos contentamiento, no vamos a desear lo malo. El problema es que a veces no nos contentamos con el bien, con lo bueno que Dios nos da, y queremos, según nosotros, algo mejor, sin saber que eso en realidad es algo malo. No necesitamos conocer
el mal para saber lo que es malo. Adán y Eva no necesitaban saber lo que era malo si conocían bien el bien. Un ejemplo más práctico, mire, por ejemplo, esta botella con agua purificada, dice aquí, ¿no? Potable, que se puede beber. Si esta agua estuviera turbia, a menos que fuera de tamarindo o algo así, ¿alguien se atrevería a tomarla? ¿Por qué no la pruebas? Para que veas si realmente es mala. A lo mejor no es mala, pruébala. Eso fue lo que hizo Satanás. Si yo conozco el bien, que debe ser transparente, sin olor, sin sabor, y no sé qué tantas cosas tiene por aquí, yo no tengo que probar un agua turbia, de dudosa procedencia, que sabrá qué contiene, porque me estoy arriesgando a que me haga un daño. Cuando yo estoy contento y satisfecho con el bien, no necesito probar el mal para ver si es cierto que es malo. Por eso Adán y Eva cometieron el error de no creerle a Dios, y Dios les dijo: no coman. La única prohibición que tenían Adán y Eva es: no coman de ese árbol. Y no era en sí el problema el árbol. El problema era la obediencia y la desobediencia. La única condición que tenían Adán y Eva era obedecer a Dios. Y ellos decidieron desobedecerle. Así es que cuando tú y yo estamos satisfechos con lo bueno, con el bien que Dios tiene para nosotros en este momento, mira, no andaremos buscando problemas. Oye, es que no me alcanza. Está tu vida en las manos de Dios, Él es tu proveedor, sí, pero no me alcanza. Ten contentamiento. Si Dios lo decide para tu bien, te dará más. Si no, con eso Dios te va a sostener. Pero ahí andamos buscando afanosamente a ver cómo lo consigo, cómo lo logro, sin saber que eso nos está acarreando un mal. Jóvenes, no se precipiten en sus decisiones matrimoniales. Esperen en el Señor. Porque ya me urge salirme de mi casa, ya no aguanto aquí. Espera en el Señor. Si tú tienes contentamiento con el bien que Dios te ha procurado actualmente, estar bajo la autoridad de tus padres, depender de tus padres, si tú tienes contentamiento con eso, ya Dios pondrá el tiempo en el cual te dará aquello que a lo mejor en tu corazón si anhelas. Sí, me gustaría formar una familia, sí me gustaría tener hijos, sí me gustaría esto, está bien, pero espera en el Señor. Porque si tú precipitas los planes de Dios, vas a acarrear desgracia y sufrimiento, no solo a tu vida, a la vida de los que están cerca de ti. Por eso, esperemos en el Señor, conociendo el bien y lo bueno que ahora tenemos. No necesitamos experimentar lo malo para saber el mal que nos puede acarrear. Ahora bien, ¿qué fue entonces lo que se dañó en este pecado que cometieron Adán y Eva? Y vamos a estar estudiando Génesis 3 en detalle, lo que acarreó la desobediencia del hombre. Todo, solamente le puedo dar como anticipo, todo, absolutamente todo, se dañó por causa del pecado. No hay una área en nuestra vida, en esta tierra, que no esté afectada por el pecado. Podríamos decir, escúchame bien, lo único santo, lo único puro y perfecto que hay en esta tierra, podemos considerarlo que es la palabra de Dios. Pero todo lo demás tiene una huella, tiene un rastro, una marca causada por el pecado. Nuestra propia vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras intenciones, la economía, el gobierno, las religiones, todo tiene la intervención
del pecado de alguna forma u otra. Y todo ocurrió justamente aquí al principio en Génesis 3. Así es que le invito a que estudiemos lo que el Señor nos hace ver que fue dañado por causa del pecado. Iniciemos. Génesis 3:8. Ya para entonces Adán y Eva habían comido del fruto que Dios les prohibió que hicieran. Y en Génesis 3:8 dice así la palabra del Señor, que Adán escuchó la voz del Señor y tanto el hombre como la mujer, dice, se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del jardín. Lo primero que se dañó por el pecado es la comunión con Dios. La comunión con Dios quedó dañada. Esa relación íntima que tenían Adán y Eva por causa del pecado quedó severamente afectada, y no solamente en ellos, sino hoy en día el pecado es lo que daña nuestra relación con Dios. Lo ministrábamos hace unos minutos antes de la Santa Cena, que es necesario ponernos a cuentas porque el pecado nos separa de Dios. Así como lo vemos aquí en Génesis 3:8, el pecado separó a Adán y Eva de Dios, tuvieron miedo y se escondieron. Y eso es lo que hace el hombre pecador o el hombre que está en pecado, esconderse de Dios. Y alguien dirá, pero si yo voy todos los domingos a la iglesia. Sí, vienes a la iglesia, pero vienes a esconderte de Dios. ¿Cómo está eso? Sí, vienes a esconderte de Dios porque no haces caso a su palabra. Si hicieras caso a su palabra, mira, entonces sí vendrías a tener un encuentro con Dios, pero vienes a esconderte de Dios en la iglesia y vivir de lunes a sábado como te dé tu gana. Vienes a escondidas de Dios aquí porque no atiendes el consejo de la palabra del Señor. Segunda cosa que se dañó, versículo 10. Cuando Dios le pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? Versículo 10, él respondió, en este caso Adán, oí tu voz en el jardín y tuve miedo. Ya vimos que esto es la comunión con Dios, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Dice que tuvieron vergüenza, ¿verdad? Que cuando ellos se vieron desnudos a sí mismos. Entonces, otro de los aspectos que se daña por causa del pecado es la inocencia, la pureza, la transparencia. Se ve dañada por causa del pecado y produce vergüenza y produce culpa y produce dolor en el ser humano. Se pierde la inocencia, la pureza, y ya no podemos ver a nuestro Señor porque sentimos vergüenza, porque estamos en pecado y tal vez no nos queremos arrepentir de ello. Entonces experimentamos ese dolor de la vergüenza. El problema del pecado es que contamina nuestros pensamientos y nuestro corazón y pervierte entonces la forma en cómo percibimos la vida. Cuando un niño, usted lo sabe, es puro, es inocente en ese sentido de que no concibe el pecado, aunque lo trae inherente en su interior, pero no lo practica. Para él es transparente, todo es puro, todo es limpio, no conoce de la maldad. Eso se ve quebrantado a través del pecado. Y eso es justamente producto de la perversión, la contaminación, la suciedad que el pecado produce en la mente y el corazón del ser humano. Continuemos. Versículo 12. Dios le pregunta en el 11, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Verdad? ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí que no comieras? Y en el versículo 12 el hombre responde, la mujer que me diste por compañera, ella meritita fue, me dio del árbol y yo, pobre de mí, faltó decirle, inocente palomito, comí. La mujer que me diste. Entonces, otro daño que causa el pecado es nuestra relación con el prójimo. Y aquí aún más severo porque fue la relación esposo y esposa.
El pecado daña la relación entre los seres humanos, aún entre marido y mujer. Tenemos aquí la primera discusión matrimonial. No es nuevo lo que usted vive en su casa. Aquí ya tenemos al propio Adán y Eva discutiendo o peleando, acusándola él ante Dios por haberlo hecho pecar. El pecado trae división, trae contienda, trae problemas en nuestras relaciones humanas. Por causa del pecado se rompen las relaciones, las amistades, los matrimonios. Se daña a veces inclusive la relación con los padres, con los hijos. Y Adán cometió una gran injusticia al culpar a su mujer por lo que había hecho, cuando él debió reconocer su responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, le echamos la culpa a nuestra mujer? Es que tú, es que aquello, es que tú, y empezamos de alguna forma a justificarnos a nosotros mismos echándole la culpa. Yo no, ella o él en el caso de las mujeres. Yo no fui, yo no hice nada, tú fuiste, tú me provocaste, tú empezaste, nunca yo. Y ese problema desde Adán lo vemos, culpar a alguien más, porque pocos estamos dispuestos a aceptar nuestra culpabilidad. ¿Cuánto nos cuesta decir, sí, es cierto, yo lo hice, me equivoqué, yo empecé, yo te provoqué, yo le seguí, lo que sea? Ah, no, tú y tú. Continuemos. Versículo 15. Cuando entonces Eva le dice que la mujer la engañó, ¿verdad? Y en el versículo 15 Dios empieza a emitir juicios, ¿no? Tanto a la serpiente, y luego en este caso va con Eva y le dice: y pondré enemistad entre ti, hablando a la serpiente, y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Entonces, otra situación que se ve dañada por causa del pecado es nuestra relación con los demás seres vivos. Aquí está diciendo el Señor que proféticamente está anunciando que va a venir Jesucristo, pero dice: pondré enemistad entre ti, serpiente, y entre ti, mujer. Y no sé si ustedes se han fijado, pero inclusive existe puedo decirlo, una repulsión. Sé que no es general, pero la gran mayoría sentimos repulsión hacia las serpientes, ¿no? ¿O cuántos aguantarían ver ahorita una serpiente por ahí entre sus pies? Especialmente las mujeres. Especialmente las mujeres tienen una repulsión, asco, ¿no? Aversión así extrema hacia las serpientes. ¿Por qué? Porque desde el principio Dios dijo: voy a poner enemistad entre tu descendencia y la descendencia de esta serpiente. Por eso las mujeres especialmente tienen una repulsión muy grande hacia las serpientes. Hay sus excepciones, por supuesto, pero todo viene desde aquí, desde que Dios ya lo había determinado que así habría de ser. Y triste también darnos cuenta que esa comunión que seguramente tenía Adán con Dios le permitía también tener una buena relación con los demás seres vivos. Dice la palabra que Adán le puso nombre a todos los seres vivos. Yo no dudo que se haya acercado con toda confianza y: a ver, tú te vas a llamar león, a ver, tú te vas a llamar tigre, ¿no? Sin ningún temor de que no se lo fuera a comer. Tú te vas a llamar oso, porque había una relación y no había temor entre los seres creados y el ser humano. Y esto, además de aquí cuando lo profetizó Dios, que iba a haber esa enemistad, se refería propiamente a Jesucristo, pero también
a los seres vivos, en el capítulo 9 de Génesis, después de que Noé descendió del arca, dice que también el temor de los animales iba a ser hacia el hombre. Y usted se acerca a un animal y ya, bueno, a menos que sea un elefante o algo así, ¿verdad? Que lo dicen, este está chiquito, ¿qué me hace? Pero usualmente cuando nos acercamos a un animal, ¿qué hace? Huye. Nos tienen miedo. Las aves, los peces, los animales del campo, etcétera, porque Dios puso esa enemistad por causa del pecado. Sin embargo, está profetizado que en los nuevos cielos y la nueva tierra que Dios nos va a tener por la eternidad, dice que va a habitar el león con el cordero, ¿verdad? Que va a comer pasto, que el bebé con el aspi también. Entonces no va a haber esas situaciones que hoy en día vimos por causa del pecado. ¿Qué más fue dañado? Por si fuera poco, versículo 16, a la mujer le dijo: aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo, con dolor darás a luz a los hijos, tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Hablamos de esto en parte la semana pasada, pero quiero resaltar algo más, que a la mujer le dijo que vas a tener dolor en el parto, y no solamente en el parto, también en el embarazo vas a tener sufrimiento, y eso sabemos que es una realidad hoy en día. De hecho, se ha comprobado en algunos estudios que han realizado que las mujeres son las personas que dan a luz con mayor dolor de los seres creados. Es decir, el dolor con que una mujer da a luz a un bebé es mucho mayor que cualquier otra especie da a luz a sus crías. Ahí está, mujeres. Juicio de Dios. Y usted puede ver los animalitos en el campo o en la granja dan a luz y como si nada, y el bebé al rato ya, bueno, la cría a los pocos minutos ya está de pie, depende, ¿no? Pero como si nada y se levantan y todo. Y la mujer, no, hombre, para que se recupere de un parto, ¿no? Y tiene que anestesiarla. No es fácil. La mujer es el ser que da con mayor dolor a luz a los hijos por causa del pecado y la maldición que Dios puso en sus vidas. Y fíjese, no solamente el dolor de la mujer hacia los hijos es durante el embarazo y el parto, sino cuando deja de dolerse una mujer por sus hijos, dígame. ¿Cuándo? Nunca. La mujer siente más dolor por los hijos que el padre por los hijos. Y siempre está angustiada, y siempre está preocupada, y siempre está, ¿qué estará haciendo? ¿Cómo le va? ¿Habrá comido? ¿No habrá comido? ¿Estará durmiendo bien? La mujer siempre está, alguien diría, dejaría de ser madre si me dejara de preocupar. La mujer siempre está preocupada, pensando y hasta sufriendo por los hijos mucho más que el padre. El padre como que, están bien, no pasa nada, no te preocupes. Y la mujer, no, pero déjame, le hablo a ver si ya llegó a la casa, o déjame ver cómo está, cómo le fue, quiero. La mujer es así. Entonces el sufrimiento de la mujer hacia los hijos no solamente es en el embarazo, el parto, sino toda la vida. Toda la vida la mujer sufre más que el padre por los hijos. Todavía más, aquí en el mismo versículo 16 le dice, tu deseo te llevará a tu marido. En la Reina Valera tal vez lo expresa un poco mejor, dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Es decir, tu marido va a ser tu cabeza, va a ser tu autoridad en esta tierra. Y esto significa que la mujer de forma natural tiene el deseo de dominar a su marido. El deseo de la mujer
natural es de dominar a su marido, y eso va en contra del diseño de Dios. Mujeres, ya no sean tan dominantes con el marido. Es algo que la mujer trae de forma natural: señorear, gobernar, imponerse por sobre el marido, pero va en contra del diseño de Dios. Pero le aclaro una cosa, mi amada hermana, mis amados hermanos: el señorío del hombre sobre la mujer no fue a causa del pecado. Es decir, que la mujer, en este caso Eva, ya debía estar sujeta bajo la autoridad de Adán antes del primer pecado, porque Eva fue tomada del costado de Adán, y entonces, por el orden en que fueron creados, la mujer debía estar bajo la autoridad del marido aún desde antes de pecar. Así es que esa sujeción, esa sumisión o sometimiento, rendición amorosa de la mujer no fue por causa del pecado, ya existía desde antes que Adán y Eva pecaran. Pero el pecado corrompió esa sujeción, y ahora a la mujer le resulta más difícil, a la mujer natural, sin Cristo especialmente, le resulta más difícil sujetarse a su marido. Por otro lado, el marido tiene que ejercer y hasta a veces luchar por el liderazgo en la familia. El marido a veces tiene que pelear contra la mujer por ser la autoridad en la familia, cuando es algo que Dios le ha delegado al hombre: ser responsable, ser cabeza de su mujer, de su familia. Y a veces el hombre tiene que luchar en contra de eso, porque el hombre de forma natural no le gusta asumir este tipo de responsabilidades. Y lo vemos como ejemplo cuando dijo: la mujer que tú me diste. El hombre de forma natural no quiere tomar la responsabilidad de ser la cabeza del hogar, de ser el que va a dar cuentas de su esposa y de sus hijos, y tiene entonces ahora que aprender a ejercer esa autoridad de acuerdo a la palabra del Señor. Y no tiene que caer en el error de la tiranía, de la dominación de su esposa, sino que tiene que ejercerlo con amor. Allí tenemos un problema. La mujer quiere tomar las riendas, el hombre no quiere tomarlas. Y debe ser al revés. El hombre es el que tiene la autoridad, con el consejo de su ayuda idónea, su esposa, pero la responsabilidad primaria es del hombre, y hay una lucha ahí, un conflicto que desde Adán y Eva hasta nuestros días sigue vigente por el poder y la autoridad en el matrimonio. Eso es contra la mujer. Ahora al hombre, versículo 17, le dice: porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Veamos primero con el hombre. Dice: porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comas de él. Entonces, la consecuencia de esto fue que la tierra sería maldecida. Pero antes de esto, veamos qué hizo el hombre. Dice: obedeciste ¿a quién? A tu mujer. No me obedeciste a mí, Adán, le está diciendo Dios, sino preferiste obedecer la voz de tu mujer. Aquí en realidad vemos dos pecados de Adán al mismo tiempo. Uno, decidió desobedecer a Dios, ¿cierto? Comiendo del fruto que Dios le había prohibido.
Desobedeció a Dios, pecado número uno. Pero hay un pecado previo que Adán cometió y es preferir a su mujer antes que a Dios. Es decir, Adán prefirió hacerle caso a lo que su mujer le había dicho que lo que Dios le había dicho. Entonces el error de Adán primero fue el poner a su mujer antes que a Dios. Eso, mis amados hermanos, es idolatría. Si tú pones primero a tu esposa antes que a Dios, entonces estás convirtiendo a tu esposa en un ídolo. Si tú, mujer, estás poniendo primero a tu marido, bueno, no, a tus hijos. Si tú, mujer, estás poniendo primero a tus hijos antes que a Dios, los estás convirtiendo en un ídolo. Si tú pones cualquier cosa antes que a Dios, le pones más atención, le entregas más tu tiempo, inviertes más tus fuerzas antes que a Dios, eso se está convirtiendo, o mejor dicho, lo has convertido en tu vida en un ídolo. ¿Y qué crees que Dios dice que hagamos con los ídolos? ¿Qué Dios nos pide que hagamos con los ídolos? Que los guardemos ahí, que los tengamos ahí. ¿Qué dice? Que los destruyamos. No significa entonces que tú, pues como se está convirtiendo mi marido en mi ídolo, ahorita mismo me lo echo para que ya no sea mi ídolo. No. Pero si tú estás levantando ídolos delante de Dios, Dios puede quitártelos. ¿Qué crees tú que sucedió? ¿Por qué a Abraham Dios le pidió que entregara a su hijo Isaac? ¿Se acuerdan? Cuando dice, entrégame a tu único, al que más amas, entrégame a tu hijo, le dijo Dios a Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le pidió a Isaac? ¿No te parece eso muy cruel? Que Dios le pida a un padre que entregue a su hijo. ¿Por qué crees tú? Seguramente, aunque la Biblia no lo dice, pero podemos interpretarlo así y es bíblicamente correcto, Isaac se estaba convirtiendo en el ídolo de Abraham. O mejor dicho, Abraham había levantado a Isaac como un ídolo. Y por eso el Señor le dijo, entrégamelo. Amado hermano, amada hermana, si Dios ve que estamos levantando ídolos, nos va a decir, entrégamelo. Y si no se lo queremos entregar, Dios nos lo puede quitar. Así es que tengamos temor del Señor si levantamos ídolos, porque puede ser que Dios nos los quite. ¿Estamos dispuestos a entregar a esos ídolos? ¿Estamos dispuestos a renunciar a esos ídolos? El trabajo, la escuela, no sé, a lo mejor tu cuerpo, tu belleza, tu inteligencia, tus recursos, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, en fin, tantas cosas que hay. Tu teléfono celular, tu computadora, ¿qué es lo que más aprecias en esta tierra? ¿Aún más que Dios? Entonces es un ídolo. Pero si tú y yo estamos dispuestos a entregárselo al Señor como le hizo a Abraham, Dios lo va a restituir, decir, está bien, me has demostrado que no me has negado a tu único hijo. Entonces entregámosle al Señor todo aquello que se está levantando antes que Dios en nuestras vidas, para que no suframos el dolor de verlo perdido por causa de nuestra idolatría. Bueno, continuemos. Aquí mismo en el versículo 17, entonces la tierra fue maldecida. Pero otra cosa importante, el trabajo ya existía desde antes que Adán pecara, porque Dios puso a Adán en el jardín del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Por lo tanto, el trabajo no es una maldición. Escúchame bien, el trabajo no es una maldición. A lo mejor quisiéramos estar acostadotes todo el día, ahí, sin hacer nada. ¿Por qué tengo que trabajar? El trabajo fue creado por Dios.
Solo que a causa del pecado, en este caso, dice que vas a comer con dolor de la tierra porque va a producir cardos y espinos, ¿sí? Y con el sudor de tu frente, dice, vas a comer, vas a ganar el pan de cada día con el sudor de tu frente, lo dice en el versículo 19. Entonces, lo que sí sucedió con el pecado es que la fuerza que nosotros tenemos que invertir para trabajar nos cansa, nos desgasta, nos debilita, nos fatiga, cosa que no sucedía antes del pecado. Por lo tanto, el pecado no es propiamente el trabajo, sino el cansancio que produce el trabajo. Ahora implica dolor, esfuerzo, sudor, lágrimas. Eso sí es por causa del pecado. Y la tierra dice que va a producir cardos y espinos en el versículo 18. Cardos y espinos te producirá y comerás plantas del campo. La tierra sigue produciendo plantas, sigue produciendo semillas, sigue produciendo frutos, pero antes del pecado no producía ni espinos ni cardos, y por causa del pecado ahora la tierra, además de producir cosas buenas, también produce cosas malas, como ya lo mencioné, cardos, espinos, hierbas, veneno, inclusive plantas que son venenosas. Eso es por causa del pecado. Por último de todo esto que vemos aquí, lo último que fue maldecido por causa del pecado en el jardín del Edén, versículo 19, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas, ¿a dónde? A la tierra o al polvo, porque polvo eres y polvo volverás, o del polvo fuiste tomado y al polvo volverás, es decir, sentencia de muerte. Otro de los aspectos, y tal vez el más grave, que fue dañado por causa del pecado es la vida. Dice Romanos que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, el más grave daño que causó el pecado fue perder la vida y conducir al hombre hacia la muerte. La Biblia nos dice que esos pecados o esas consecuencias de esos pecados de Adán y Eva han sido transferidas a toda la humanidad. Es decir, la comunión con Dios dañada, la inocencia interrumpida, las malas relaciones con el prójimo, con la esposa, con el esposo, el temor hacia los animales, el embarazo, los dolores del parto, la tierra produciendo cardos y espinos, el cansancio para trabajar y la vida. Todos esos daños son transferidos a toda la humanidad, descendientes de Adán y Eva. Entonces, para cerrar este punto, ¿cuál es el origen del sufrimiento? Todo esto que acabo de narrarles en este tiempo, todos estos problemas que causaron el pecado, nos producen a nosotros sufrimiento, y todos de alguna manera u otra padecemos o hemos padecido o vamos a padecer un problema en la comunión, en la relación con Dios, un problema con nuestra santidad, con nuestra pureza, un problema en la relación con nuestro prójimo, esposo, esposa, padres e hijos, la tierra produciendo o no produciendo las cosas buenas que necesitamos para el sustento, el cansancio, la fatiga, la debilidad, las enfermedades, la muerte. Todo eso, ese sufrimiento, producto ¿de qué? Del pecado. Entonces, el origen del sufrimiento es el pecado. La muerte, la inseguridad, las catástrofes naturales que ocurren en esta tierra, los terremotos,
los tsunamis, las erupciones volcánicas, las pestes, las enfermedades, las violaciones, los asesinatos, los robos, los atentados, el acoso, la infidelidad, el divorcio, la muerte de los hijos, la muerte de los familiares, todo lo que se pueda nombrar que causa sufrimiento proviene del pecado. Todo es causa del pecado. ¿Por qué un niño recién nacido, digamos que no ha cometido pecado alguno, muere? ¿Por qué una mujer que está gestando en su vientre una vida y casi por dar a luz muere su bebé? ¿Por qué? Estoy tratando de ilustrarlo con personas que podemos decir que no han cometido un pecado, sin embargo mueren. ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero si esa criatura no cometió pecado, sí, pero el pecado ha dañado a tanto a la humanidad, a la creación, que todos los males, todo el sufrimiento que padecemos en esta tierra es por causa del pecado. Entre Génesis 3, cuando empezó esta historia que le acabo de narrar, hasta Apocalipsis 20, todos esos miles de versículos que hay ahí, o capítulos, todos tienen que ver con la condición del hombre y el daño que el pecado ha causado. Solamente los primeros 2 capítulos de la Biblia y los últimos 2 capítulos de la Biblia están exentos del pecado, pero todo lo demás que está en medio, donde usted y yo nos encontramos, hay pecado. Así es que el sufrimiento es parte y será parte de la humanidad. ¿Hasta cuándo? ¿Acaso esto no tiene remedio? ¿Acaso así va a ser siempre? No. Claro que hay una promesa de parte de Dios y tenemos esperanza que cuando lleguemos a su gloria eterna no habrá más presencia del pecado ni del sufrimiento que causa el pecado. Hasta entonces, y eso le repito, en la Biblia está a partir de Apocalipsis 21, los últimos 2 capítulos. La Biblia, por conveniencia se le ha puesto capítulos y versículos, tiene 1188 capítulos, pues solamente 4 de esos no hay pecado. En los demás, el pecado está presente en la humanidad. Y entonces, ¿qué está haciendo Dios? Usted se va a preguntar, bueno, ¿qué hace Dios? Fíjate, lo que Dios está haciendo es justamente restaurar o restablecer el diseño y propósito original que tenían Adán y Eva y que por causa del pecado se ha dañado hasta nuestros días. Entonces, lo que Dios está haciendo con unos cuantos es rescatarlos. Está la condición, pero catastrófica, muertes por allá, asesinatos, robos, inseguridades, corrupción, todo está pésimamente mal en esta tierra. Y lo que Dios hace entre todos esos corruptos, mentirosos, maldicientes, infieles, abominadores, todo lo que usted quiera, rescata unos cuantos. Entre esos estamos usted y yo y otros más. Dios está rescatando, Dios está redimiendo, es decir, pagando el precio para traerlos, está resucitando, está recuperando, está reconstruyendo, está rehaciendo, está reparando lo que el hombre dañó por el pecado. ¿Se fija? Está
haciendo algo, es decir, está regresando al hombre al diseño original. Entonces Dios está en ese proceso. Por eso podríamos decir que el futuro en realidad está en el pasado, porque Dios está rehaciendo lo que el pecado dañó en tu vida y en mi vida. Como era el estado inicial del hombre, ¿se acuerda? Era inocente, tenía comunión con Dios, tenía una buena relación con su esposa, trabajaba con ánimo y con alegría, no había muerte, no había enfermedad, no había dolor, no había tristeza. Dios está rehaciendo eso en unos cuantos. Nos está llevando a ese estado inicial de Adán y Eva, y lo más importante, nos ha dado la vida eterna. Por supuesto, mis amados, no va a ser exactamente igual mientras estemos en esta tierra, porque repito, todo está tan dañado y tan contaminado por el pecado que no podremos volver a ese estado inicial que tenían Adán y Eva mientras estemos en esta tierra. En la eternidad futura, cuando la presencia del pecado no esté más sobre la humanidad ni sobre la creación, entonces sí seremos completamente como fuimos concebidos originalmente por Dios. Pero qué hermoso es que ahora Dios nos deja, voy a decirlo así, nos deja experimentar una probada de lo que va a ser el cielo en su gloria eterna. Hermanos, estamos en medio del dolor, estamos en medio del sufrimiento, de las carencias, los problemas que aquejan la vida, pero Dios nos deja probar un poco de cielo en esta tierra cuando tiene comunión con nosotros, cuando nos conforta, cuando nos alienta, nos restaura, nos sana, nos abraza y sobre todo nos da la esperanza de la vida eterna. Así es que, aunque aquí no va a ser igual, podemos tener una probada del cielo en vida. ¿Te imaginas si así es ahorita, con todo lo corrompido que está nuestro ambiente, nosotros mismos? Podemos experimentar esta comunión con Dios, este consuelo, este abrazo de parte de Él. ¿Te imaginas cómo será en su presencia cuando ya no haya pecado, ya no haya sufrimiento, ni dolor, ni tristeza, ni enfermedad, ni muerte? Es glorioso. Por eso debemos estar agradecidos con el Señor, que nos deja probar ahora mismo, en medio de esta corrupción, algo de su gloria eterna. Entonces, mis amados, hagamos lo necesario que está a nuestro alcance para disfrutar de las bendiciones de Dios en esta tierra. ¿Cómo es eso? Viviendo en orden, viviendo en paz con Dios, reconciliados. Vamos a fallar, vamos a pecar, pero que eso sea solamente algo pasajero y nos pongamos a cuentas con el Señor de inmediato para seguir disfrutando de su presencia en nuestra vida. ¿Quieres tener esa forma de vida? Entonces, mi amado, hagamos lo conveniente al Señor. Eso no nos garantiza que no vamos a sufrir, y lo vimos la semana pasada. Tal vez hasta suframos más, pero dentro de ese sufrimiento, en medio de ese dolor, Dios en su presencia nos consuela, nos anima, nos abraza y dice: falta poco para que ese dolor, ese sufrimiento, esa enfermedad, tristeza, lo que estés padeciendo, termine. Falta poco, persevera y espera en mí
dice el Señor. El día que estemos delante de su presencia, no será como la mujer cuando da a luz, olvidará todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el cansancio, cuando tenga el producto de su dedicación en sus brazos. Así cuando tú y yo estemos en la presencia del Señor, digamos: Señor, aquí estoy. Sufrí, lloré, batallé, pero aquí estoy delante de ti, Señor. Gracias, porque tú me preservaste y por eso pude perseverar en la fe en Cristo. Así es que, hermanos, dejémonos restaurar, dejémonos reconstruir, dejémonos rehacer y reparar por Dios. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Que Él haga su obra en nuestras vidas, aunque duela, es para nuestro bien. Termino con esto. ¿Por qué entonces, si hacemos lo bueno, pensando, hermanos, que todos de aquí vamos a salir comprometidos con el Señor, dispuestos a esforzarnos, y no importa, lo cantábamos hace un momento, no importa lo que pueda venir, yo te amaré y siempre te amaré, Señor? Imaginemos que eso es una realidad en nuestras vidas, y no deseo que solo sea una imaginación, sino que sea realmente algo verdadero. Que esa sea una realidad en nuestras vidas. Saliendo de este lugar, nos esforcemos por el Señor. Ahora sí voy a poner orden en mi vida, ahora sí le voy a echar ganas, voy a dejar de hacer esto, me voy a dedicar al Señor, voy a confiar en Él, descansar en Él, me voy a quedar callado cuando me acusen, ya no voy a pelear, ya no voy a acusar, ya no voy a discutir, ya, en fin, lo que usted sabe. Cada uno de nosotros sabe en qué le estamos fallando constantemente al Señor. Sabe cuál es su pata de palo, para que me entienda. Imaginemos entonces que eso es una realidad, y saliendo de aquí estamos dispuestos y comprometidos con el Señor para hacer las cosas correctas y contar con su agrado. ¿Qué pasa, mi hermano? Con esto termino. ¿Qué pasa si a pesar de eso, digámoslo así, que nos portamos bien, que cumplimos los principios y mandamientos de Dios y hacemos las cosas que le agradan al Señor? Estamos en esa condición. ¿Qué pasa si a pesar de eso sufrimos? ¿Que no tenemos un Dios de amor? ¿Que no tenemos un Dios que se compadece de nosotros? ¿Que Dios no ve mi necesidad en lo que estoy sufriendo? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué permite el mal? ¿Por qué no le pone un alto ya a la maldad? ¿Por qué? Eso, mis amados, lo veremos la próxima semana. Así es que no falte para que entendamos por qué Dios permite el mal. Y no me refiero al pasado o al presente, porque va a permitir que el día de mañana tú y yo suframos si aún hacemos lo bueno a los ojos de Dios, porque Dios permite que el mal llegue a nuestras vidas. Ponte de pie y eso lo resolveremos con el favor de Dios la próxima semana.
entendemos, como tú nos has mostrado hoy, Señor, que todo fue por causa del pecado. Por causa del pecado es que sufrimos y padecemos en esta vida todos los males que nosotros mismos hemos ocasionado. Por eso, Señor, venimos delante de ti a pedirte, Padre, que no falte nuestra fe, que nos aumentes la fe, Señor, porque sabemos que sufriremos, sabemos que pasaremos por dolor, por tristezas, por situaciones, Señor, que nos lastimen. Y te rogamos, Señor, que nos proveas todo lo que necesitamos cuando estemos en el sufrimiento, Señor. Que nunca falte, Señor, en nosotros el sentirte cerca. Sabemos que tú no te alejas, Padre, pero a veces estamos tan metidos en nuestros problemas que no lo percibimos, Dios. Ayúdanos, Padre, y se cumple en nosotros, como dice el Salmo 23, tú eres mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Una vez más, dile: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados, en pastos delicados Él me hará descansar.
al que es tu pastor, al que es tu Señor. Nada te faltará si estás en Cristo.